Hay un patrón que se repite en la vida de muchas personas que genuinamente buscan a Dios y que genuinamente le entregan sus cargas en oración. El patrón es este: entregan la carga, sienten el alivio momentáneo de haberla depositado, y luego en algún momento que varía según la persona y la situación, la recogen de nuevo. No con una decisión consciente de hacerlo. Simplemente la mente regresa a la preocupación. Los pensamientos vuelven a girar alrededor del problema. Y antes de que la persona se dé cuenta está cargando de nuevo exactamente lo que acababa de depositar. Ese patrón no es evidencia de falta de fe. Es una descripción honesta de cómo opera la mente humana en relación con las situaciones que producen preocupación. La mente tiende naturalmente a regresar hacia los problemas sin resolver, a procesarlos repetidamente, a buscar soluciones aunque el procesamiento repetido no esté produciendo ninguna solución nueva. Es un mecanismo que tiene sentido evolutivo para los problemas que el análisis repetido puede resolver. Pero para los problemas que exceden la capacidad humana de resolver, el procesamiento repetido no produce soluciones. Produce agotamiento. Y Dios llega hoy con una palabra directa para ese patrón específico. No con juicio sobre él. Con la instrucción práctica que puede interrumpirlo. No sigas llevando una carga que ya me entregaste. Déjala conmigo y permite que tu corazón vuelva a respirar en paz. Esas palabras tienen una precisión que me detiene. No dice que nunca hayas entregado la carga. Dice que ya la entregaste. Reconoce que hubo un momento de entrega genuina. Y desde ese reconocimiento viene la instrucción: no la sigas llevando. La entregaste. Déjala ahí. No la recuperes. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este mensaje está describiendo exactamente lo que ocurre en tu vida, si hay una carga que sabes que ya entregaste y que sin embargo sigues cargando porque la mente regresa a ella una y otra vez, suscríbete a este canal ahora mismo y comparte este video en WhatsApp con alguien que también está en ese ciclo de entregar y recuperar. Porque hay personas en tu entorno que están agotadas precisamente por ese patrón y que necesitan escuchar hoy exactamente lo que Dios está diciendo. Hazlo ahora y regresa porque lo que sigue es para ti. Quiero comenzar hablándote de la diferencia entre entregar una carga y soltarla genuinamente. Porque creo que hay una distinción importante entre los dos que explica por qué el patrón de entregar y recuperar ocurre tan frecuentemente. Entregar una carga a Dios puede ocurrir en el nivel del acto externo de la oración sin que ocurra completamente en el nivel de la confianza interna. La persona puede decir las palabras correctas de entrega, puede formular la oración de depositar lo que pesa en las manos de Dios, y sin embargo en el nivel más profundo del corazón seguir sosteniendo la responsabilidad de resolver lo que se entregó. Como quien pone algo en las manos de otro pero no suelta los dedos completamente. El gesto de entrega ocurrió pero la sujeción no se dio del todo. Soltar genuinamente es diferente. Es el momento donde la confianza en el receptor de la carga es suficientemente real como para que los dedos se abran completamente. Donde el peso pasa realmente de manos propias a manos de Dios y la persona experimenta el cambio real de estado que ese traspaso produce. No la promesa de que Dios resolverá, sino la experiencia real de que el peso ya no está en mis manos. Esa diferencia entre el acto externo de entrega y el soltar genuino es la que Dios está abordando hoy. La carga fue entregada, el acto ocurrió, pero el soltar completo que produce el corazón que respira en paz todavía está siendo trabajado. Y la instrucción de Dios es: no sigas llevando lo que ya me entregaste. Suéltalo completamente. Déjalo conmigo de verdad. Déjala conmigo. Esas tres palabras contienen una declaración de responsabilidad que Dios asume activamente. No que la carga quedó depositada en algún lugar donde puede ser recuperada. La dejó conmigo. Con Dios. Y Dios no es un depositario pasivo que guarda lo que le dejan sin hacer nada con ello. Es el que actúa sobre lo que recibe, que trabaja con lo que se le confía, que opera en las situaciones que se le entregan de maneras que exceden completamente lo que la persona que las entregó podría hacer si las siguiera cargando sola. Y permite que tu corazón vuelva a respirar en paz. La imagen de respirar en paz es físicamente descriptiva de lo que produce el soltar genuino. El que carga algo pesado sostiene la respiración de una manera particular. Hay una tensión en el cuerpo que acompaña el peso. Y cuando el peso es soltado hay un momento de liberación que se siente físicamente, una expansión de la capacidad respiratoria que el peso estaba comprimiendo.
El corazón que soltó genuinamente la carga respira de manera diferente. No porque la situación que produjo la carga haya desaparecido necesariamente, sino porque el peso de la responsabilidad de resolverla fue trasladado a quien puede hacerlo. Y ese traslado de responsabilidad produce en el interior el tipo de relajación que la tensión de sostener no puede tener. Yo sé exactamente lo que está ocurriendo, conozco cada detalle de esa situación y nada ha escapado de mi mirada. Esta declaración de Dios responde directamente a uno de los temores más comunes que produce el patrón de recuperar la carga entregada. El temor de que si no estoy pendiente yo mismo algo importante podría perderse o pasarse por alto. Detrás de mucha de la preocupación repetitiva hay una lógica implícita que dice que si dejo de pensar en esto podría perder algo importante. Que si no estoy encima del problema vigilándolo, algo podría salir mal que podría haber sido evitado si hubiera seguido pensando en ello. Y esa lógica, aunque comprensible, tiene una falla fundamental. Asume que el valor de pensar repetidamente en el problema está en la información que ese pensamiento produce o en la vigilancia que ese pensamiento mantiene. Dios dice hoy que Él sabe exactamente lo que está ocurriendo. Cada detalle, sin que ningún detalle escape a su mirada. Eso significa que la vigilancia que la mente humana intenta mantener pensando repetidamente en el problema es redundante cuando Dios está viendo. Él ve más que lo que el pensamiento repetido puede capturar. Ve las dimensiones visibles e invisibles de la situación. Ve el pasado que la produjo y el futuro hacia dónde va. Ve los factores que desde la perspectiva humana son desconocidos, pero que desde la perspectiva divina son completamente visibles. La preocupación repetitiva no añade información al registro que Dios tiene de la situación. No mejora la vigilancia que Dios ejerce sobre ella. No produce soluciones que el análisis de Dios no habría ya considerado. Lo único que produce es el agotamiento del que la sostiene. Y Dios dice hoy que ese agotamiento es innecesario porque la vigilancia ya está cubierta por alguien con una capacidad de visión que excede incomparablemente la que el pensamiento humano repetitivo puede ejercer. Mi amor ya está obrando donde tú no puedes llegar. Esta declaración es una de las más poderosas del mensaje de hoy. El amor de Dios está obrando donde tú no puedes llegar. Esas palabras hablan de dimensiones de la situación que están más allá del acceso humano, pero que no están más allá del acceso del amor de Dios. Hay aspectos de cualquier situación difícil que están completamente fuera del alcance de quien la enfrenta. Las motivaciones internas de otras personas involucradas. Los factores del entorno que están siendo movidos por fuerzas que ningún esfuerzo humano puede controlar directamente. Las conexiones causales entre eventos que desde la perspectiva presente no son visibles, pero que desde la perspectiva completa de Dios tienen una coherencia perfecta. Las dimensiones espirituales de la situación que operan en niveles que el ojo humano no puede ver. En todas esas dimensiones el amor de Dios ya está obrando. No esperando a que tú le dé permiso. No en modo de espera mientras procesas la situación. Ya obrando. Activamente. Con todo el poder y toda la sabiduría del Dios que diseñó el universo y que tiene acceso completo a cada dimensión de lo que está ocurriendo en tu situación específica. No alimentes la preocupación pensando una y otra vez en el mismo problema. Aquí Dios introduce la imagen del alimentar que me parece extraordinariamente precisa para describir lo que ocurre cuando los pensamientos giran repetidamente alrededor de un problema. La preocupación tiene una cualidad que se parece a los seres vivos en que si se le da alimento crece y si no se le da alimento eventualmente se debilita. El alimento de la preocupación son los pensamientos repetitivos sobre el problema. Cada vez que la mente regresa al problema y lo procesa de nuevo sin producir nada nuevo, ese regreso alimenta la preocupación. Le da más vida. Le da más presencia en el interior. Le da más poder sobre el estado emocional del momento. Y Dios dice, no alimentes la preocupación. Esa instrucción implica que hay una decisión disponible en relación a lo que la mente hace con los pensamientos de preocupación cuando aparecen. No que los pensamientos no van a aparecer, que mientras la situación siga sin resolverse los pensamientos sobre ella seguirán teniendo la tendencia de aparecer. Sino que hay una diferencia entre que el pensamiento aparezca y que sea alimentado. El pensamiento de preocupación que aparece y es reconocido como preocupación y es conscientemente redirigido hacia Dios no tiene el mismo efecto que el pensamiento de preocupación que es recibido y al que se le da atención completa y que produce más pensamientos de preocupación.
El primero es inevitable. El segundo es una elección, aunque no siempre se sienta como una porque los patrones del pensamiento repetitivo se automatizan con el tiempo. La práctica de no alimentar la preocupación es una de las más importantes y una de las más difíciles de implementar precisamente por esa automatización. Cuando el pensamiento de preocupación llega con suficiente urgencia e intensidad, el hábito de seguirlo y de procesarlo es más fuerte que la decisión consciente de redirigirlo. Por eso la práctica necesita ser cultivada deliberadamente durante los periodos de menor urgencia para que esté disponible en los de mayor urgencia. Mira hacia mí. Esa instrucción de 2 palabras es la alternativa que Dios ofrece a la preocupación repetitiva. No mira a las circunstancias que producen la preocupación. No mira a las personas cuya conducta es parte del problema. No mira hacia el pasado de cómo llegó la situación ni hacia el futuro de lo que podría resultar de ella. Mira hacia mí. La orientación de la mirada del corazón determina en gran medida la experiencia interior de cualquier situación. El que mira solamente a las circunstancias experimenta la situación desde la perspectiva de las circunstancias que con frecuencia no tiene buenos datos sobre el resultado. El que mira hacia Dios experimenta la misma situación desde la perspectiva del Dios que conoce el resultado porque lo diseñó. Yo tengo la respuesta que necesitas y el poder para abrir caminos donde parecía imposible avanzar. Esta declaración de Dios tiene 2 partes que juntas forman la respuesta completa a la preocupación. La respuesta que necesitas. No la respuesta que quieres necesariamente. La que necesitas. Que puede ser diferente de la que estás buscando. Que puede llegar de maneras que no esperabas. Que puede ser mejor de lo que imaginabas aunque tome la forma de algo diferente de lo que pediste específicamente. Dios tiene esa respuesta. No está en proceso de encontrarla. La tiene. Está disponible. Y llegará en el momento y de la manera que el conocimiento completo de Dios determine como el más beneficioso. Y el poder para abrir caminos donde parecía imposible avanzar. El énfasis en donde parecía imposible avanzar es importante. No donde era fácil avanzar. No donde las circunstancias ya eran favorables. Donde parecía imposible. El poder de Dios no se muestra mejor en las situaciones fáciles. Se muestra mejor exactamente en los lugares donde la evaluación humana dice que no hay manera de avanzar. Donde todas las opciones visibles están cerradas. Donde el análisis más cuidadoso no produce ningún camino que tenga probabilidad razonable de funcionar. En esos exactos lugares el poder de Dios para abrir caminos es más visible y más poderoso porque el contraste entre la imposibilidad declarada y el camino que Dios abre es tan pronunciado que no puede ser atribuido al esfuerzo humano. El camino que abre Dios donde parecía imposible avanzar tiene la firma de su intervención de una manera que el camino que se abre en circunstancias favorables no siempre tiene. Lo que hoy parece detenido no permanecerá así para siempre. Esta declaración temporal es una de las más liberadoras del mensaje de hoy. Lo que parece detenido. No lo que está definitivamente cerrado. Lo que parece detenido desde la perspectiva del momento presente. Y Dios dice que ese estado de aparente detención no es permanente. El tiempo verbal importa. Parece detenido. No está eternamente bloqueado. No fue cerrado definitivamente por fuerzas que nadie puede mover. Parece detenido. Desde tu perspectiva presente, con la información que tienes disponible, con la visibilidad que las circunstancias actuales permiten, parece detenido. Pero la apariencia de detención no es la realidad de detención. Puede haber movimiento en las dimensiones que no son visibles desde donde estás. Puede haber preparación en curso de lo que cuando llegue el momento correcto producirá el movimiento que desde ahora no se puede ver. No permanecerá así para siempre. Hay un límite en la aparente detención. Un momento donde lo que parecía inmóvil comenzará a moverse. Donde lo que parecía bloqueado encontrará su apertura. Donde lo que parecía imposible de avanzar comenzará a avanzar. Y ese momento está en el conocimiento de Dios aunque no esté todavía visible desde la perspectiva humana de la hora. Mi mano ya está preparando el momento en que todo comenzará a cambiar. Esta declaración final es la más esperanzadora de todo el mensaje. La mano de Dios ya está preparando. Tiempo presente. Actividad en curso. No en modo de espera. No en modo de revisión de la situación para determinar cuándo intervenir. Preparando el momento del cambio. La preparación implica trabajo previo.
Implica que cuando el cambio llegue no será improvisto, sino el resultado de algo que ya estaba siendo construido. Las circunstancias que necesitan estar en cierto lugar para que el cambio sea posible están siendo movidas hacia ese lugar. Las personas cuyas decisiones son parte de lo que producirá el cambio están siendo influidas de maneras que el amor activo de Dios puede influir. Las condiciones que deben estar en su lugar para que el cambio sea sostenible están siendo establecidas. Todo eso es preparación. Y esa preparación ya está ocurriendo. No comenzará cuando la situación llegue a cierto nivel de urgencia. Ya comenzó. La mano de Dios ya está activa preparando lo que cuando llegue su momento producirá exactamente el cambio que hoy parece imposible. Quiero hablarte ahora de las prácticas concretas para vivir esta semana desde la postura que el mensaje de Dios describe. Porque las palabras que Dios habló hoy son poderosas, pero necesitan expresarse en la vida cotidiana de maneras concretas para que su efecto sea real y no solamente emocional en el momento de escucharlas. La primera práctica es la renuncia activa a la carga recuperada. Cuando la mente regrese al problema que ya fue entregado, y regresará porque el hábito del pensamiento repetitivo no desaparece instantáneamente, el acto deliberado de reconocer que ese pensamiento es la recuperación de lo que ya fue entregado. De decirle a ese pensamiento, esto ya fue entregado. No lo estoy cargando más. Y redirigir la atención deliberadamente hacia Dios. No hacia la solución que quisiera tener, sino hacia el Dios que la tiene. Esa renuncia activa necesita ser repetida. Quizás muchas veces en un mismo día al principio. No como señal de fracaso espiritual, sino como el ejercicio normal de un músculo que está siendo entrenado para hacer algo que no hace naturalmente sin entrenamiento. Cada vez que la renuncia ocurre, el músculo se hace un poco más fuerte. Y con el tiempo, la brecha entre la aparición del pensamiento de preocupación y la renuncia activa a seguirlo se hace más corta. La segunda práctica es el anclaje en las declaraciones específicas de Dios del mensaje de hoy. Cuando la preocupación llegue, tener listas las declaraciones que Dios hizo. Dios sabe exactamente lo que está ocurriendo. Su amor ya está obrando donde yo no puedo llegar. Él tiene la respuesta que necesito. Su mano ya está preparando el momento en que todo comenzará a cambiar. Esas declaraciones específicas tienen el poder de reorientar el corazón cuando el pensamiento repetitivo intenta producir el efecto de desánimo que busca producir. La tercera práctica es la gratitud anticipada. Agradecer a Dios por el cambio que está siendo preparado antes de verlo completamente. No como pretensión de que ya ocurrió cuando no ha ocurrido. Como el acto de fe que dice que lo que Dios prometió es tan real como si ya estuviera visible. Esa gratitud anticipada es incompatible con la preocupación que ocupa el mismo espacio. No pueden coexistir plenamente. Y elegir la gratitud anticipada es una manera concreta de desalojar la preocupación del espacio que había ocupado. La cuarta práctica es la mirada deliberada hacia Dios en los momentos de mayor urgencia de la preocupación. Mira hacia mí, dijo Dios. Esa mirada no es abstracta. Es el acto de orientar la atención del corazón hacia la realidad de Dios en el momento presente. De reconocer su presencia ahí. De hablarle directamente sobre lo que está ocurriendo en ese momento. De escuchar aunque no haya una respuesta audible inmediata. Esa práctica de orientar la mirada hacia Dios en el momento de mayor urgencia de la preocupación es la práctica más directa del mensaje de hoy. No sigas llevando una carga que ya entregaste. Déjala conmigo. El corazón merece respirar en paz. Y esa paz no vendrá de la resolución de la situación antes de que llegue su momento. Vendrá del soltar genuino que confía en que la mano de Dios que ya está preparando el cambio es más que suficiente para lo que la situación requiere. Suelta. No la recuperes. Respira. Y mira hacia Él. Hay invitaciones en la Escritura que han cruzado siglos, culturas, idiomas y circunstancias sin perder ni una sola onza de su peso original. Que fueron pronunciadas en un momento histórico específico y que sin embargo siguen siendo exactamente lo que el corazón humano necesita escuchar en cualquier momento de cualquier generación. Mateo 11:28 de la mañana es la más poderosa de todas ellas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús pronunció estas palabras en un contexto que el capítulo 11 de Mateo describe con detalle. Había ciudades que no se arrepintieron. Había una generación que no respondía ni a Juan el Bautista ni a Jesús mismo.
Había un ambiente de rechazo y de incomprensión. Y en medio de ese ambiente Jesús levantó sus ojos al Padre en oración y luego se volvió hacia la gente con esta invitación que contrasta completamente con el contexto de dureza que lo rodeaba. Esa invitación no fue pronunciada desde la comodidad ni desde la posición del que tiene todo resuelto. Fue pronunciada desde el mismo ambiente de rechazo y de incomprensión que hacía difícil el ministerio. Y desde ese contexto difícil, con todo el peso que eso implicaba, Jesús dijo: «Venid a mí». Como si su propia experiencia del peso del camino lo capacitara de manera especial para recibir a los que también cargan. Venid a mí. Primera declaración. El primer elemento de esta invitación que merece toda la atención posible es el movimiento que implica. Venid. No esperad a que la situación mejore para entonces acercaros. No resolvad primero lo que está sin resolver y luego venid. No alcanzad cierto nivel de orden espiritual antes de que el acercamiento sea posible. Venid. Ahora. ¿Cómo estáis? ¿Con lo que traéis? En el estado en que os encontráis. Ese venid tiene una radicalidad de acceso que contrasta con muchas de las estructuras religiosas que los oyentes de Jesús conocían. El sistema religioso de su tiempo tenía requisitos de acceso. Condiciones que debían cumplirse para poder acercarse a Dios. Rituales de purificación. Estados de rectitud que debían alcanzarse. La sensación dominante era que el acceso a Dios dependía de haber cumplido suficientemente con lo que el sistema establecía. Y Jesús dice: venid a mí. Sin prerequisitos de cumplimiento. Sin lista de condiciones que verificar antes de que el acercamiento sea válido. El acercamiento mismo es la condición. Venir es todo lo que se requiere para recibir lo que la invitación promete. A mí. La especificidad del destinatario de la invitación es fundamental. No a un sistema. No a una institución. No a un conjunto de prácticas. A mí. A la persona de Jesucristo. A la relación directa con quien hace la invitación. El descanso que la invitación promete no está en ningún lugar ni en ningún proceso, sino en la persona específica que dice a mí. Esta especificidad tiene implicaciones prácticas que vale la pena nombrar. Significa que el descanso que Jesús promete no puede ser obtenido por ningún camino alternativo, aunque ese camino parezca producir alivio temporal. El descanso de las sustancias que adormecen el dolor sin sanarlo no es el descanso de Mateo 11:28 de la mañana. El descanso de la distracción constante que llena el espacio interior con suficiente ruido para que la carga no sea tan consciente no es el descanso de Mateo 11:28 de la mañana. Solamente el que viene de la relación directa con el que hace la invitación es el descanso genuino que el versículo promete. Todos los que estáis trabajados y cargados. Segunda declaración. La amplitud del venid todos contrasta con cualquier invitación exclusiva que tenga criterios de selección de quién puede recibirla. Todos. No los que tienen suficiente fe. No los que tienen suficiente mérito acumulado. No los que han demostrado suficiente consistencia en su vida espiritual. Todos. Y la descripción de quiénes son esos todos es extraordinariamente específica. Los trabajados y cargados. No los satisfechos y descansados. No los que tienen todo resuelto. Los trabajados y cargados. Precisamente los que desde la lógica del mérito parecerían los menos calificados para recibir algo son los que Jesús identifica como los destinatarios de esta invitación. Trabajados. La palabra griega que está detrás de esta traducción tiene la connotación del agotamiento que produce el esfuerzo sostenido. No la fatiga ligera del que tuvo un día más lleno de lo normal. El agotamiento profundo del que ha estado dando de sí mismo durante demasiado tiempo y que llegó a un punto donde las reservas propias están genuinamente en niveles críticos. Los músculos del alma que se contrajeron tanto durante tanto tiempo que ya no pueden contraerse más. Esa imagen describe la experiencia de muchas personas que llevan años cargando responsabilidades que exceden sus propias fuerzas. Que han sido los que sostienen para que otros no colapsan. Que han funcionado en niveles de demanda que superaban continuamente su capacidad real de responder. Y que llegaron al punto donde la pregunta ya no es cómo mejorar el rendimiento, sino cómo seguir de pie. Y cargados. La imagen añade el peso específico de las cargas que se llevan. No simplemente el agotamiento del esfuerzo, sino el peso concreto de lo que se carga. Las preocupaciones que tienen nombre. Las responsabilidades que tienen forma concreta.
Las situaciones sin resolver que pesan de maneras muy específicas. Los dolores que tienen historia. Los miedos que tienen objetos concretos. Todo eso es la carga que Jesús ve en quienes hace la invitación. Y los ve. No desde la distancia del que observa el sufrimiento ajeno con cierta indiferencia benevolente. Con la mirada del que genuinamente ve el peso que se lleva y que desde esa visión genuina hace la invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Como diciendo, veo exactamente lo que lleváis. Conozco el peso de lo que cargáis. Y precisamente por eso os invito. Y yo os haré descansar. Tercera declaración. Aquí está la promesa. Y quiero habitar en cada palabra de ella porque cada una tiene un peso específico que vale la pena recibir. Yo. No vosotros si os esforzáis suficientemente. No el sistema si lo seguís correctamente. Yo. Jesús mismo asume la responsabilidad del descanso prometido. Lo que produce el descanso no es el esfuerzo del que viene. Es la acción de quien recibe. La persona que viene a Jesús trabajada y cargada no viene a un programa de manejo del estrés. Viene a una persona que tiene el poder de producir lo que promete. Os haré. La estructura gramatical habla de algo que Jesús hace. No de algo que la persona que viene a él produce por su propio esfuerzo ni de algo que ocurre automáticamente simplemente por el hecho de conocer la invitación. Jesús hace descansar. Hay una acción activa de su parte que produce el estado que la persona que viene necesita. No una información que si se aplica correctamente produce descanso. Una intervención que descansa. Descansar. El descanso que Jesús promete necesita ser entendido en su plenitud para que la invitación pueda ser recibida con la expectativa correcta. En el original griego, la palabra que se traduce como descansar tiene la connotación de alivio, de refrigerio, de la renovación que viene después del cansancio. No simplemente la ausencia de actividad, sino la presencia activa de algo que restaura lo que el trabajo y la carga agotaron. Ese descanso no es necesariamente la ausencia de circunstancias difíciles. Jesús no promete en este versículo que quien venga a Él no tendrá más trabajos ni más cargas en el sentido de que la vida se volverá sin dificultades. El descanso que promete ocurre en el interior del que viene. Es el descanso del alma que encontró dónde depositar lo que cargaba. Del corazón que descubrió que hay un portador de cargas más fuerte que él mismo. De la persona que encontró que hay alguien que no solamente es capaz de recibir lo que ella trae, sino que tiene el poder de transformar su experiencia interior aunque las circunstancias externas permanezcan iguales por un tiempo. Quiero hablarte de los versículos que siguen en Mateo 11 porque iluminan completamente la naturaleza del descanso que Jesús promete. El versículo 29 dice, «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas». Y el versículo 30 dice, «Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». El yugo. Esa imagen podría parecer contradictoria en el contexto de una invitación al descanso. Un yugo es un instrumento de trabajo. Es lo que une al animal a la carga que debe jalar. ¿Cómo puede la invitación al descanso incluir tomar un yugo? La respuesta está en el contraste que Jesús establece entre los yugos. Los oyentes de Jesús conocían los yugos de los escribas y fariseos que el mismo Mateo describe en otro lugar como cargas pesadas que atan sobre los hombros de los hombres pero que ellos mismos no quieren mover. Los yugos de los sistemas religiosos que producen el tipo de agotamiento espiritual que Jesús veía en la gente que le rodeaba. Las exigencias interminables de cumplimiento que nunca producían la sensación de haber llegado a un punto de suficiencia. Ante eso Jesús propone su yugo. Y dice que es fácil y que su carga es ligera. No porque no haya nada que llevar, sino porque la naturaleza del yugo de Jesús es completamente diferente a los otros yugos. El yugo de Jesús es el yugo del amor, de la gracia, de la relación con el que es manso y humilde de corazón. No el yugo del cumplimiento que produce agotamiento. El yugo de la comunión que produce vida. Y hay algo más en la imagen del yugo que vale la pena notar. En la agricultura de la época, cuando se uncía un animal joven e inexperto a una tarea difícil, se lo unía con un yugo doble junto a un animal experimentado. El animal experimentado llevaba el peso principal y el joven aprendía el camino marchando junto al experimentado. El yugo compartido hacía posible que el que no podría llevar solo el peso pudiera llevar la tarea porque la compartía con alguien más fuerte.
Esa imagen ilumina perfectamente la invitación de Jesús. Su yugo es fácil no porque no haya nada que llevar, sino porque se lleva con él. Junto a él. Unido a quien tiene la capacidad de llevar lo que la persona sola no podría. El yugo de Jesús transforma la experiencia de la carga porque la carga que en solitario aplasta en compañía de Jesús tiene una ligereza que solamente puede venir de que el peso principal lo está llevando alguien más fuerte. Quiero hablarte de la mansedumbre y la humildad de corazón que Jesús describe como sus propias características en el versículo 29. Porque esa descripción que hace de sí mismo es parte de la razón por la que la invitación puede ser recibida sin el miedo que produce el acercarse a quien tiene poder sin mansedumbre. Jesús tiene todo el poder del que Mateo 11 habla en los versículos anteriores. El poder que dio a Juan el Bautista los testimonios de sus obras, ciegos que ven, cojos que andan, leprosos que son limpiados, sordos que oyen, muertos que son resucitados. Ese poder podría producir en quien lo percibe la distancia temerosa del que se siente pequeño ante lo que es grande. Pero Jesús combina ese poder con la mansedumbre y la humildad de corazón. Y esa combinación produce algo que ninguna otra fuente puede producir, un poder que se puede acercar sin miedo. Un poder que se inclina hacia los trabajados y cargados en lugar de alejarse de ellos. Un poder que está al servicio del bien de quienes lo necesitan en lugar de estar al servicio de sí mismo. Aprended de mí. Esa instrucción que Jesús da es una de las más importantes de todo el pasaje. El descanso que promete no solamente llega en el momento del acercamiento. Se aprende. Se desarrolla en el proceso de conocer a quien hace la invitación. Cuanto más se conoce a Jesús, más se aprende a descansar. Porque el descanso genuino es el producto natural de la relación con quien es la fuente del descanso. Quiero hablarte ahora de los diferentes tipos de carga que esta invitación alcanza. Porque el todos los que estáis trabajados y cargados del versículo 28 abarca una amplitud que merece ser nombrada concretamente. La carga del pecado. La que produce la culpa que pesa más que cualquier otra carga física. La sensación de haber fallado, de no haber cumplido, de llevar un registro que habla en contra. Jesús invita específicamente a los que llevan esa carga. No para ignorarla ni para minimizarla. Para recibirla y hacer algo con ella que produce descanso genuino en lugar del agotamiento perpetuo de intentar manejarla solo. La carga del duelo. El peso de la pérdida que el tiempo no cierra completamente. Que sigue siendo un peso real aunque la vida exterior continúe funcionando. Jesús invita a los que llevan esa carga. El que es manso y humilde de corazón puede recibir el duelo sin hacer que quien lo lleva se sienta juzgado por llevarlo. La carga de la incertidumbre. El no saber lo que viene. El futuro que no tiene claridad. Las decisiones importantes sin respuesta clara. Ese peso del no saber que puede ser tan agotador como cualquier carga más concreta. Jesús invita a los que llevan esa carga también. Y la invitación es a descansar en quien conoce el futuro completamente aunque la persona que viene a él no lo conozca. La carga de las relaciones difíciles. Las personas que dañan y a las que se sigue amando. Los vínculos que están en tensión y cuya restauración no depende solamente de una de las partes. El peso de amar a alguien que hace difícil ser amado. Esa carga relacional que tiene una forma muy específica de pesar. Jesús invita a los que la llevan a venir a Él con ella. La carga del cansancio espiritual. La de quien ha intentado creer y ha fallado en creer con la consistencia que quisiera. La de quien tiene más preguntas que respuestas sobre su propia fe. La de quien siente que la relación con Dios debería ser diferente de lo que es. Jesús invita especialmente a esa persona. Venid a mí. No cuando tengáis la fe correctamente ordenada. Ahora. Con la fe que tenéis aunque sea pequeña y aunque esté mezclada con dudas. Quiero cerrar hablándote del descanso como destino y como proceso. Porque creo que hay una expectativa que a veces hace que la invitación de Jesús en Mateo 11:28 de la mañana parezca no haberse cumplido. La expectativa de que el descanso llegará de una sola vez de manera completa e inmediata. Jesús dice que os hará descansar. No que el descanso será instantáneo y total desde el primer momento del acercamiento. El descanso que promete es real y puede comenzar a experimentarse desde el momento del acercamiento genuino. Pero también tiene una dimensión de proceso. Se profundiza en el tiempo de la relación.
Se amplía en la medida en que el yugo de Jesús se va aprendiendo a llevar con la comodidad que viene de la práctica. Se vuelve más completo en la medida en que el corazón que vino a Jesús sigue viniendo, sigue aprendiendo de él, sigue descubriendo que la mansedumbre y la humildad de corazón que Jesús describió son reales y que hacen posible un tipo de descanso que no tiene equivalente en ninguna otra fuente. El destino final de ese proceso, la plenitud del descanso que la invitación de Mateo 11:28 de la mañana apunta, está más allá de lo que esta vida puede contener completamente. Hay un descanso que espera al otro lado de este camino que el libro de Apocalipsis describe como el estado de los que murieron en el Señor. Que descansen de sus labores. Ese descanso definitivo es el horizonte hacia el que apunta todo el proceso de descanso que comienza con el venid a mí del versículo 28. Pero mientras ese horizonte llega, el descanso es real y disponible hoy. Ahora. Para el que viene. Para el que lleva sus cargas a Jesús en lugar de seguir intentando cargarlas solo. Para el que aprende el yugo que es fácil y la carga que es ligera porque se lleva con quien es manso y humilde de corazón. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa invitación está vigente hoy con la misma fuerza y la misma calidez con que fue pronunciada originalmente. Para todos los que estáis trabajados y cargados de cualquier manera y con cualquier tipo de carga. Para todos. Sin excepción. Sin prerequisito. Sin lista de condiciones que verificar antes de venir. Solamente venid. Y la promesa del que hace la invitación es tan real como quien la hace. Yo os haré descansar. Y que el descanso prometido sea la experiencia real de quien responde a la invitación más importante que jamás se hizo. Que el Señor que hace descansar a los trabajados y cargados sea tu descanso genuino esta semana y en todas las que vienen. Amén.